El miedo a salir de lo conocido de mí. En esta visión acerca del ser humano como un ente holístico que se expresa a través del espíritu, de su mente, de su cuerpo, de su energía emocional. Independientemente de lo que como persona considere de sí mismo, se propone que siempre se va manifestando a través de estas facetas. Puntos de apoyo también a través de los cuales nosotros vamos por la vida con una idea de quiénes somos, de lo que somos, que de alguna manera es el inicio, es la puerta a través de la cual entramos a este tema, porque cuando estamos mencionando que hay un miedo a salir de lo conocido de mí, pues tendremos que empezar por platicar acerca de lo conocido. ¿A qué nos referimos con lo conocido de mí, lo conocido de ti? Lo que cada quien conoce de sí mismo. Nótese que hay una diferencia que puede resultar crucial entre hablar de lo que conocemos y que tanto eso es realmente cada uno. Una cosa es estar enterados e identificarnos con lo que hasta ahora conocemos de nosotros, nuestro carácter, nuestra personalidad, la forma en la que reaccionamos ante diferentes situaciones, de qué forma nos enamoramos, cómo nos enojamos, a qué le tenemos miedo, cuáles son nuestras cualidades, a qué nos dedicamos, qué nos enamora, cómo mentimos, cómo somos ante la mentira, cómo somos ante los diferentes roles que nos invitan a desenvolvernos socialmente, como parejas, como padres, como hijos, hermanos, nuestra sexualidad. Te invito a que vayas reflexionando o reuniendo de alguna manera todo lo que conoces de ti hasta ahora, todo a lo que le puedes llamar ese pool que al reunirlo consideras que eres tú. Porque tenemos que iniciar por saber qué es lo que conozco de mí mismo hasta ahora, para saber por qué salir de ahí en dado momento de mi vida me da miedo. Y porque ya estaremos hablando de qué es lo que me invita a salir de esa versión conocida y del miedo que llega a hacer que algo se note, que algo es importante en esa transición. Lo que conozco de mí hasta ahora, lo conocido, lo seguro, eso que incluso pueda representar una certeza en mi vida, es necesario replantearse, revisarse, echarle una mirada distinta porque tan solo por el simple hecho de haber nacido, haber tenido que ser provisto, parido, provisto, protegido, enseñado, educado, amado, tenemos que tomar en cuenta que eso estuvo a cargo de alguien. Quien estuvo conmigo en mi llegada a la vida y quien me enseñó a través de la alimentación, del cariño, de la protección y de la guía, como sea que haya sido, que la hayas tenido en tu vida, empezó a sembrar, a dejar huellas activas que han sido parte de lo que soy ahora. Tal vez estén surgiendo por ahí pensamientos acerca de no es posible que yo sea nada más el resultado del cúmulo de lo que viví con mis cuidadores, con mi mamá, con mi papá, con quien haya estado contigo en esa crianza. Porque desde luego hemos pasado por etapas en donde hemos tenido oportunidad de ir corroborando, reafirmando o desmitificando nuestra propia personalidad.
Pero no vayamos tan lejos aún. Vayamos a cómo hay un sentido muy claro en cómo cierta participación de esas personas en mi vida han sido muy determinantes en cómo se ha ido definiendo la manera en la que me he construido hasta ahora. No es lo mismo un ser humano que desde muy pequeño, a través de la mirada de sus padres, va siendo, va recibiendo la sugerencia, tal vez a veces sutil, de que la forma en la que está despertando algo muy genuino de su personalidad no es muy bien recibido por ellos. Eh, para que ese pequeño ser tan chiquito empiece a hacer una mochilita en donde tiene que empezar a echar lo que parece que no le sirve para relacionarse con estas personas tan importantes en su vida, de las cuales depende incluso su supervivencia. ¿De qué manera una mirada puede hacer que yo deje de hacer lo que estoy haciendo y opte por empezar a hacer lo que esa mirada sí me aprueba? Es un tema muy extenso y ya hemos hablado aquí al respecto, pero sí es importante tal vez echarse un clavado en los capítulos para que podamos encontrar información al respecto. Sin embargo, haciendo un compendio aquí para hablar de lo conocido de mí mismo, es importante mencionar que todo lo que yo voy reafirmando o desechando de mí tiene que ver con cómo es aplaudido, cómo es bienvenido, cómo es bienvenido o cómo no es precisamente validado por las personas más importantes de mi vida en ese momento a mi alrededor. No conforme con ello, voy a la sociedad conforme voy creciendo y me encuentro con que esos mismos aspectos y otros son bien calificados o no para el resto. Y entonces se va haciendo una contribución a que yo pueda ir enviando material sustancial de mi personalidad a un lugar en donde preferentemente no se vea. Y por ende voy exaltando ciertos aspectos que aunque no chequen con quién soy y cómo soy en realidad, pues a fin de cuentas me hacen sí sentirme parte de algo, me hacen librarla, me hace relacionarme bien hacia afuera, me hace sentir que no está en riesgo la aceptación de quién soy. Pero precisamente surge la pregunta de si lo que estoy mostrando de mí es precisamente lo que soy, o ha sido una versión construida a base del temor de lo que pueda mostrar de mí y de cómo eso se refleje en el bienestar o malestar que yo experimente al convivir con otros. Así es como yo voy haciendo una construcción de lo que conozco de mí. Que además pareciera que ahorita nos estamos yendo rápido en línea recta, pasando por diferentes etapas. Pero va sucediendo incluso que conforme crecemos podríamos hasta ir olvidando tal vez aquello que yo he dejado de ser o he evitado ser o he o me he frenado de ser para tener éxito y supervivencia. Hay algunos factores que prevalecen y siempre los tengo en la mira, pero con cierta nostalgia o con cierto rencor de lo que no puedo ser porque no es bienvenido, y más conforme pasa el tiempo en mi núcleo familiar, en mi grupo de amigos, en la sociedad, en mi profesión o con mi pareja. Y es así, grosso modo, como voy haciendo una construcción de lo que soy, y eso que digo ahora, lo que soy, es lo que conozco de mí. A veces puedo presumir que de lo que conozco de mí hay algunas cosas que conscientemente no he dejado salir a la luz y no dejo participar en mi vida porque precisamente pues por algo están bloqueadas, ¿no? Por algo están en el calabozo. A lo que voy con todo esto, que dicho sea de paso pueden checar por ahí episodios que tengan que ver con la sombra de la personalidad cuando lo hemos abordado, que es necesario decir que muy probablemente hay que hacer una actualización del tema pronto. Son temas que tocamos mucho, pero ya tiene tiempo. Tenemos que refrescarlos y actualizarlos, así como la misma personalidad. Eh,
Pero digamos entonces que tenemos ya una idea de a qué nos referimos con lo conocido de nosotros mismos. Seguramente hay formas, podría decir que hasta más interesantes o mejor explicadas de decirlo, pero por ahora es la forma que encuentro para expresar cómo es aquello a lo que nos referimos con el título del programa, de lo que conocemos de nosotros mismos. Incluso conscientemente vamos en el día a día tratando de evitar que ciertos aspectos salgan porque están a flor de piel, porque no son adornos navideños que se meten a una caja y que se empolvan y que a fin de cuentas a nadie le hace daño que estén ahí guardados. Bueno, por lo menos los adornos navideños salen cada año y se muestran y los presumimos y los actualizamos. Pero los aspectos de nuestra personalidad que dejamos fuera de la construcción que hemos creado, como es material vivo, de pronto tiene que pulsar por sí mismo y empujar para salir, independientemente de que no lo consideremos correcto como parte de nuestra forma de ser. Estamos entonces en la parte que favorecemos, en la parte que nos conviene, en la parte que nos hace brillar, en la parte que nos hace quedar bien. De repente nos damos ciertos permisos y ciertas indulgencias para integrar ciertos aspectos de nuestra forma de ser, que según la personalidad de cada quien puede importar más o menos que no estén dentro del gusto de los demás. Y también va parte de lo que conocemos como parte de lo que conocemos de nosotros mismos. Hasta ahí parece que pudiera, y lo es, sonar de manera natural y que no tuviéramos tanto que estarnos replanteando a menos que te interese explorar en qué partes de ti han quedado guardados en esa sombra y en esa mochila. Porque a fin de cuentas cuando sacamos esos a la luz, otra parte de nosotros pasa a la sombra por naturaleza. Lo hemos dicho muchas veces aquí con el ejemplo de que el mismo planeta Tierra lo hace. Cada vez que, gracias a que en una parte de sí es de día, otra tiene que quedar de noche, aquí el asunto es que no siempre en la misma parte es de día y en la siempre de noche. Esto se va balanceando, se logra un equilibrio y gracias a eso hay vida. Pero ahí está lo que conocemos de nosotros mismos. Esa zona conocida desde y a través de la cual nos movemos y vamos relacionándonos con las cosas que vivimos, con lo que nos acontece, con lo que no conocemos, con lo que nos duele, con lo que nos gusta, con lo que logramos. Generalmente todo ese paquete de características tiene en el mejor de los casos, alto porcentaje de efectividad, como ahora con este movimiento que está teniendo que hacer, o no ahora, como lo que siempre ha tenido que hacer el ser humano, por ejemplo, con el asunto de poder protegerse ante una enfermedad. Entonces va teniendo dentro de su cuerpo, dentro de su ser, algo que le garantiza el nivel más alto posible de efectividad contra lo que tiene que enfrentarse. Nada más que aquí estamos en temas emocionales. Entonces, ¿cuándo es que y cómo viene esa circunstancia que me hace entrar en la posibilidad de enfrentarme a lo que no es conocido de mí y que por lo mismo me genera miedo? El miedo a salir de lo conocido de mí. Todo esto que he estado compartiendo hasta ahora es lo conocido. Bueno, ¿cuándo salir de ahí y por qué? Evidentemente da miedo, pero ¿qué es lo que estaría poniéndome en la situación de tener que salir de ahí? De lo que hasta ahora conozco como mi carácter, mi temperamento, mi personalidad, mi forma de ser, como le queramos llamar, como mis áreas de oportunidad, mis puntos fuertes, todo lo que yo considero que forma parte de lo que yo soy hasta ahora. Vamos viviendo diferentes circunstancias a lo largo de la vida, pero algunas son más o menos manejables. Y resulta entonces que voy encontrándome, digamos, y me voy a referir, ¿no?, a una etapa más adulta,
en la que conforme más me doy cuenta que todo lo que traigo no me alcanza para poder atravesar exitosamente lo que me sucede, entonces ahí decimos, parece que todo lo que soy es más pequeño que lo que me está sucediendo. Y por alguna razón todo lo que considero que tengo para vivir hasta ahora no embona, no alcanza, no llega, no cubre y no es efectivo para lo que la cabeza podría entender como eso contra lo que me tengo que defender o con lo que me tengo que relacionar. Llámese una situación complicada a nivel de pareja, una enfermedad, una posible pérdida, ¿no? Una pérdida inminente en mi vida, la pérdida de un ser amado, la pérdida de mi empleo, mi posicionamiento social, profesional, el replanteamiento de un sentido de vida, tantas situaciones que pueden dar lugar a entrar en una frontera enfrente de la cual estamos con todo lo que conocemos de nosotros mismos y que de pronto decimos, siento que no llego. O sea, no voy a poder cruzar con todo lo que soy. Y entonces, si lo que conozco de mí es todo lo que soy, ¿acaso habrá llegado el punto de quiebre en el cual mi vida se va a venir abajo? ¿Acaso lo que está por venir, lo que tengo enfrente, va a ser tan más grande que yo, que me va a aplastar, que me voy a venir abajo? El que me quieran, el que no me quieran, el que me dejen, a quien tengo que dejar, lo que está pasando con mi cuerpo, eh, quien ha dejado de estar a mi lado, los bienes materiales para subsistir, estrenarnos en la maternidad, en la paternidad, en el nido vacío, a la tercera edad, entrar a situaciones que de verdad nos hacen pensar que hasta ahora todo lo que hemos enfrentado pues nos había alcanzado lo que conocemos de nosotros que somos, pero que de aquí en adelante me encuentro en una franca amenaza en donde, como decía hace rato, si no me actualizo, pero ¿a qué me refiero con me actualizo? Se actualizan los smartphones, se actualizan las aplicaciones, se actualizan los sistemas operativos, pero no te has puesto a pensar que todo eso está tan hecho a imagen y semejanza que hay algo en el ser humano que también se tiene que actualizar y que aquello que le avisa que se tiene que actualizar precisamente es cuando se enfrenta a funciones de vida que se da cuenta que ya no puede llevar a cabo, porque hasta ahora con la configuración que tiene ya resultaría lento, resultaría ineficaz, resultaría torpe, no sería efectivo, no podría llevar las tareas que son necesarias para esta nueva etapa de la vida si no hay un refresh de todo lo que somos hasta ahora. ¿Quién no va a sentir miedo bajo una circunstancia así? ¿Quién no va a estar aterrorizado? A lo mejor la respuesta es, me imagino que podría haber gente levantando la mano. No, yo no me sentiría aterrorizado. No, a mí eso no me da miedo. O sí me da miedo, pero eso no me detiene. Entonces, estamos en la obligación de hablar del miedo. Ya pasamos por tratar de definir y de describir a qué nos referimos con lo conocido de nosotros mismos. Recién ahora mencioné cómo es que llegamos a situaciones en donde parece que tengo que salir de eso que conozco de mí si es que quiero seguir adelante de una manera efectiva, de una manera libre, de una manera plena. Pero en esa línea entra un integrante, un elemento crucial que es el miedo. ¿Y cómo no me va a dar miedo dejar atrás lo que conozco de mí o lo que la cabeza traduce como dejar atrás lo que conozco de mí, como si tuviera que convertirme definitivamente en otra persona, que no sea yo? No nos confundamos con el hecho de que tener que actualizar el yo implique convertirme en otra persona, porque después de todo,
yo con todo lo que conozco de mí, no es que ahora me resulte inútil, lo que pasa es que eso necesita una actualización. ¿Y cómo es eso de la actualización? Vamos a irlo viendo poco a poco. Y yo creo que hay gente aquí que probablemente lo ha experimentado y que podrá de repente dar acuse de recibo de que se vive como una incógnita muy cruel, pero poco a poco, conforme uno vive esa transformación, lo va comprendiendo mejor. Y nos quedamos en el miedo ante semejante lío, ante semejante punto de inflexión. ¿Qué hago con lo que soy ahora que tengo que pasar a una etapa donde eso no me alcanza? Tengo miedo. Esto es muy importante porque en la mirada ortodoxa de quien se dedica a la psicología, hay de manera escueta, ¿no? Como esta parte de ilustrar el miedo, de entrada, y no sé si ya lo hayan actualizado, pero siempre se menciona como dentro del grupo de las emociones negativas. Tal vez estoy siendo muy vintage con eso, pero no me extrañaría que siguiera siendo considerado así dentro de los autores o lo establecido, que no sea precisamente actualizado. Y de las versiones más cantadas y más esparcidas es el miedo en principalmente tres formas o tres reacciones o tres movimientos a los que a manera de reflejo nos lleva. Y siempre se menciona el miedo que paraliza, el miedo que me hace huir y el miedo que hace que como reacción ataque. Siempre se apela a una mirada muy como desde el instinto animal. No es para nada que no sea cierto, solo que tenemos que recuperar la versión tradicional para poder ver cómo podemos estirarla o encontrarle otras miradas. Esta imagen de un tiro sonando al aire y los pájaros volando, saliendo despavoridos y seguramente, ¿no? Roedores y mamíferos también. El miedo como una alerta que me dice que hay que irme de aquí. El miedo que ante una amenaza hace que me paralice y me congele y me quede quieto. Lo mejor es no moverme. Lo mejor es tal vez que pase inadvertido y que no me noten. Y si no me muevo, tal vez la amenaza sigue de largo y no se fija en mí. Y por lo tanto no me hace nada. Y por lo tanto subsisto. El que por miedo ataca. ¿Se está defendiendo? Sí. A través del ataque. Tal vez no me queda otra más que pelear. Y entonces, como ese dicho dice, de que lloren en tu casa a que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya. O que por lo menos no te vayas limpio. O en vez de huir de lo que me amenaza, mejor lo acecho y lo aniquilo. Son unas formas muy interesantes de vivir el miedo, no podemos negarlo de ninguna manera. Y hablando de la persona y de cómo poder llegar a esa parte que va más allá de solo una persona y de esa versión conocida de sí misma, podemos hablar que cuando se trata de ese miedo que nos hace huir, no precisamente pensemos en cuántas veces nos hemos salido corriendo de una circunstancia por el miedo, porque de esas seguramente sobran, tener que huir de alguien, porque nos amenaza, porque nos va a asaltar, porque nos quiere pegar, porque nos quiere confrontar, porque nos quiere reclamar, porque quiere discutir, porque quiere una explicación y evadimos escapando. Pero ¿qué hay de esas personas que tienen tanto miedo a sentir, que emprenden una escapatoria interna, por ejemplo, y que podrían llegar, a pesar del miedo que sienten de estar enamorados, hasta el matrimonio? Es decir, no huyen físicamente de la relación, pero por dentro sí se emprende una huida que hace que yo constantemente no esté,
no entre en relación, una huida interna. ¿Cómo es esa paralización sin que físicamente yo me quede como estatua? ¿Cómo es la vida de alguien que vive la paralización por miedo a enfrentar una nueva etapa de su vida, que más bien se estaciona? Y la vemos aparentemente haciendo cosas en su cotidianidad. Pero cuando vemos un poco el mapa desde arriba y de una manera más amplia, vemos que a nivel de etapa de vida esa persona está detenida, está estacionada en un momento, sí está haciendo cosas, sí se mueve, pero como etapa de vida, insisto, está estacionada, está paralizada. Está recorriendo las mismas cosas, de los mismos temas y no pasa lo que sigue y no pasa lo que sigue y pasan los años y pasa la edad y está en otro momento de su vida y de alguna manera hay una parálisis en cuanto a cómo se mueve no dentro de esa etapa, sino que realmente no avanza a la que sigue. O cómo se vive la defensa y el ataque por miedo en una persona que no precisamente lo hace de manera física, sino que todo el tiempo no se deja en paz. Todo el tiempo proyecta aquello que le tiene molesta y entonces vive una constante molestia interna con todos los temas, con todas las personas y vive defendiéndose, vive defendida. Estas personas que de pronto en una conversación se sienten aludidas y se empiezan a defender claramente como si hubieran sido atacadas. Y realmente, pues es un saco que les quedaba y se pusieron. Y que ahí podemos darnos cuenta cómo surge esa forma de reacción al miedo a manera de ataque, a manera defensiva. Pero no se trata nada más de hablar del miedo y de matizar un poco más estas respuestas cuando ese miedo viene de tener que abandonar, como la cabeza lo cree, la versión conocida de mí ante una situación nueva. No es nada más ese miedo o ese terror que se siente de que lo que yo soy ya lleva las de perder al enfrentar un nuevo momento de vida al que voy a entrar. Se trata de amplificar la visión del miedo y encontrar formas más sofisticadas, flexibles, elegantes, evolucionadas y sanas de concebir este concepto que puede ser la clave para que nosotros pasemos sanamente a esa actualización que requiere el yo conocido de cada uno para poder seguir plenamente en su vida. Y ahí es en donde me interesa muchísimo integrar esta forma, esta mirada acerca del miedo que creo que nos puede servir mucho más. Y que no es la panacea, probablemente para mucha gente, pero que creo que difícilmente podríamos eh, haberlo escuchado antes e insisto, no es porque aquí se esté haciendo un hallazgo, sino porque es un tema del que se habla poco de por sí, unas formas distintas en donde el miedo puede funcionar como un asesor más que como un mal consejero, más que una forma reactiva que me haga brincar de un lugar, echarme a correr, paralizarme como venadito que luego se hacen los muertos y se paraliza para que no se los coman, o de manera que termine atacando y defendiéndome de la vida misma por ese miedo que tengo de entrar a una etapa nueva. Y me estoy refiriendo a cómo hacer que ese miedo me acompañe y me ayude a hacer un tránsito por lo nuevo en mi vida de manera, insisto, que no nada más caiga en huir, en defenderme o en paralizarme. Seguramente estás familiarizado de alguna manera o has escuchado por ahí conceptos como el de la prudencia y la cautela. Y creo que la clave está ahí, porque en momentos de vida tan delicados para el yo que conocemos de nosotros mismos, que está sintiendo que el entrar a una etapa nueva de su vida es como si tuviera un asesino enfrente con un cuchillo que le va a decir hasta aquí llegaste
y a ver, vas a tener que averiguar cómo sigues adelante con esta ruptura, con este problema con tu pareja, con esta enfermedad, con esta pérdida, con esta falta de sentido de vida que exigen más de ti. La prudencia, eso que tanto nos dicen a veces, es una forma de miedo que realmente resulta muy interesante. Si nosotros empezamos a visualizar que la prudencia en sí misma, al escucharla, no precisamente nos sugiere que una persona no se mueve por tener que ser prudente, sino que se va moviendo de una manera discreta y de una manera inteligente y cuidadosa hacia aquello que le da miedo, pero que lo hace con cautela, porque como somos nuevos en esa parte de nuestra vida que estamos enfrentando ahora, y como se trata de que pongamos en práctica una forma de ser con características que nosotros teníamos abandonadas, evidentemente los ingresos a esa nueva forma de vida pueden resultar de alguna manera a veces torpes o si no muy buenos resultados en algunas ocasiones. Pero la prudencia hace que yo me convierta en un ser mucho más observador de cuándo sí y cuándo no podría dar el siguiente paso. Una imagen de la prudencia o la cautela, que son esta nueva forma que puede tomar el miedo para convertirse en un buen aliado nuestro en esos momentos de la vida, me lleva a ver a alguien que no precisamente da pasos desbordados hacia algo que no conoce, porque también el miedo de estas formas es necesario, porque yo no puedo caminar por un bosque que no conozco y que no sé cómo es el suelo y que es de noche y que es oscuro y que es tan negro como mi cabeza vive este nuevo momento de mi vida, que evidentemente no puedo desenvolverme con la confianza de como si no tuviera miedo, porque es muy probable que si me sigo de largo algo me suceda. No puedo pasarme la noche oscura del alma nada más escondido atrás de un árbol sin moverme porque tengo miedo. Eso no es una imagen de cautela y no es una imagen de prudencia. Una imagen de estos dos conceptos es siempre sugiere movimiento, siempre me sugiere cómo puedo ir avanzando en esa etapa, pero que también me dice que como siento miedo, como no la conozco y como todavía no siento la confianza de vivir la integración de nuevos aspectos de mi personalidad en esa etapa nueva, entonces tengo que cuidar muy bien el paso que doy después de haber dado uno, porque me intereso, porque me cuido, pero porque no confundo el hecho de irme cuidando en el proceso con quedarme estacionado por miedo. Pero no quedarme estacionado tampoco significa dar pasos como si no me importara que me fuera a suceder. Y porque el miedo me ayuda a saber que yo no quiero salir lastimado y también que yo no quiero lastimar a nadie, porque en estos procesos donde la personalidad se pone a prueba para salir de su versión conocida y entrar a donde adquiere características que no conocía de sí mismo porque había dejado en la sombra, también suele suceder que nos podríamos llevar a los demás de corbata. Y entonces la persona que estaba acostumbrada a decir que sí a todo y a quedarse callada, de pronto empieza a dar unos nos que retumban como volcán en erupción y empieza a tomar su espacio, que no nada más toma su espacio, sino avienta a los demás. Que eso a una persona muy limitada, que no está acostumbrada a definir su propio espacio y sus límites, lo peor que le puede pasar es imaginarse tomándolos porque cree que va a ser agresiva y cree que le va a causar daño a los demás. Pero si toma ese miedo y lo convierte en cautela y en prudencia, de manera que va haciendo pequeños ejercicios en los cuales se cuida a sí mismo y también parte de cuidarse a sí mismo es ver cómo podría uno lastimar a los demás y darse la oportunidad de comprobar que al hacerlo
pues igual le da chance a los demás que revisen qué tanto estaban acostumbrados a que yo les dijera siempre que sí. Y ahora que les digo que no, pues ya tienen una chambita de la cual hacerse cargo, que es salir del mito de que yo soy una persona a la que podían hacer como se les daba la gana, por ejemplo. Que soy una persona que por estar en la versión conocida de mí, que es la de por mi crianza y por ciertas heridas y traumas, resulta que ando buscando el amor que no se fomentó que despertara en mí, en otras personas, y entonces voy de relación en relación buscando la aceptación, la validación, y donde el objetivo es que no me abandonen y que por lo tanto para que no me abandonen me voy moldeando y tomando la forma que el otro necesite que yo tome. El día que esa persona imagina integrar aspectos de su personalidad en un momento donde ya necesita esa actualización y vemos que está aterrada de tomar su lugar con la pareja o consigo misma, porque asume que le va a estar haciendo daño a la pareja, que va a ser la culpable, que se va a quedar sola, que no sabe estar sola, que sufre estando sola. Evidentemente, entrar a ese proceso donde su miedo sea cautela y prudencia, no para que no tome el reto y se eche a correr, ni para que se defienda ante el otro y lo ataque, y tampoco para que se estacione y se paralice en la vida, sino para que se vaya tomando poco a poco y confíe que la soledad es una experiencia que falta que le dé enriquecimiento, pero que en sus inicios se vive de una manera sórdida, le hace poder aceptar esos procesos e irse moviendo poco a poco, y conforme duele más esa nueva experiencia en la cual me voy sumergiendo, voy cuidando de mí a la vez. Voy bajando al pozo, pero bajando un piecito tras otro. Voy cruzando el puente, dando un pasito tras otro, tal vez sintiendo cómo rechina ese puente colgante, cómo cada vez que yo me muevo se mueve, de manera que si corro despavorido porque no tengo miedo o no tomo en cuenta el miedo que me acompaña, es muy probable que mi propio movimiento estrepitoso termine tirándome a mí y hasta rompiendo el puente, y tampoco me tiro al piso como niño o me regreso y decido no cruzar a esa otra parte de mi vida que me está esperando. Pero sí voy dando paso a paso, sabiendo cuál va siendo el momento de ir avanzando cada vez más hacia ese momento prometedor de vida que hasta ahorita desconozco. Es muy probable que pueda experimentar esa forma madura y sabia de relacionarme con un miedo que, más que hacerme actuar reactivamente, se puede convertir en un compañero que me va indicando cuándo dar el siguiente paso y cuándo hacerlo de una manera un poco más lenta y más cuidadosa, porque me importo. De esa manera voy practicando al mismo tiempo una manera de cuidarme, que es probablemente algo que no había hecho antes. Es algo que estoy teniendo que integrar en este momento de mi vida, en donde se está actualizando mi personalidad, porque muy probablemente viví una crianza en donde, bueno, hay gente que no sabe cuidar muy bien de sí mismas porque el cuidado y la sobreprotección se vivió de una manera desbordada, y el día que soy lanzado a la vida para desarrollarme como adulto, resulta que no sé cuidarme si no me cuida alguien. Entonces, si la persona que me tenía que cuidar no me cuidaba, busco quien me cuide. Cuando me envuelvo en una relación en donde claramente ese deseo ya no me va a alcanzar, me encuentro con personas que más bien están interesadas en cuidarse a sí mismas, y lo vivo como un descuido hacia mí. Y veo que no me queda de otra más que entrar en una nueva etapa de vida donde tengo que abandonar lo que conozco de mí, que era la persona que necesita que la cuiden, para entrar en un terreno nuevo, prometedor, en donde aprenderé a cuidar de mí mismo. Pero entrar ahí me da miedo. Y ese miedo, si lo vemos más allá de atacar, paralizarme o huir, y llegamos a ver cómo puede ser un buen asesor en cómo avanzo poco a poco, paso a paso, a conocer esa parte de mí que no tiene que saber en la cabeza por anticipado cómo es cuidarse, sino que lo va a ir aprendiendo conforme queda inmerso en una nueva experiencia, probablemente quien se atreve podrá dar un testimonio de que lo que va sucediendo es una transformación, una actualización, que a final de cuentas
Una transformación es una actualización, es un cambio de forma de cómo hago las cosas, haciéndolas como no sabía que las podía hacer, siendo como no sabía que yo podía ser. Em, Recapitulando un poco, tenemos entonces que, eh, a ver, voy a hacer una pausita aquí para Samantha Arellanes, que manda saludos. Muchas gracias, Samantha, por estar aquí y manifestarte. Todo lo que conozco de mí, la pregunta que surge hasta ahora entonces es si ese miedo que tengo a salir de lo que conozco de mí me está haciendo caer en una trampa en la que creo que lo que conozco de mí hasta ahora es lo que soy. ¿No será que eso que está por venir para mí y que lo veo como tan nuevo que no sé cómo moverme ahí, no será que eso es lo que realmente soy? ¿No será que a lo que me está invitando la vida a través de mis conflictos es a que me dé cuenta de que la construcción que yo he hecho más bien es un cúmulo de aprendizajes, de huellas, de condicionamientos, de heridas, de reflejos, de formas de responder ante lo que me sucede que han sido aprendidas para sobrevivir por la manera en la que me crié con quien me crió, que a fin de cuentas en la mayoría de los casos lo hizo lo mejor que pudo, sin afán de hacerme de cierta manera, aunque en algunas figuras criadoras sí hay un afán de que yo quiero que mi hijo o que mi hija, mi hija, sea como yo no pude ser y quiero que sea de esta manera y quiero que no viva esto y no viva lo otro. Bueno, en esas buenas intenciones de las cuales está plagado el camino hacia el infierno, está la clave para que muchos padres no se den cuenta de que también, a pesar de esas buenas intenciones, hay un montón de limitantes hacia la personalidad bien genuina que trata de emerger de ese ser que está a cargo nuestro. En estos días he escuchado cosas como, no quiero que, no quiero que en este hijo que acabo de tener haya la historia que yo tuve, quiero que tenga la historia que yo no pude tener. Mi mamá me dio todo lo que yo necesitaba sin siquiera dejarme sentir la necesidad de tener que conseguirlo. Mi papá juzgaba y reprobaba todo lo que hacía sin valorar que era un esfuerzo por descubrir cómo puedo conseguir las cosas y simplemente por el hecho de no hacerlo como él lo hace, entonces soy tonto, soy tonta, soy un inútil, no sé hacer las cosas y no me dice cómo. Solamente se la pasa poniéndose como modelo de quien sí sabe hacer las cosas y a mí me pone como parámetro de cómo es cagarla y no saber hacer las cosas en la vida. Entonces, con todo y estas buenas intenciones de querer fortalecer a veces a los hijos, vamos obligándoles y orillándolos a que cada cosa que sale de sí mismos para participar en la vida la tienen que mandar a la sombra para tener que cumplir con lo que dicen los papás. Entonces podemos pasarnos 3 noches enteras hablando de múltiples formas en las cuales se van construyendo personalidades afectadas de manera que no logran ser lo suficientemente funcionales para vivir la vida que esperan vivir, o porque terminan viviéndola como le hubiera gustado a los papás que fuera la suya, pero ¿qué crees que esta es mía? O para que no me pase lo que a ellos les pasó, pero pues más bien si no quieren que me pase lo que a ellos les pasó, pues que no me hagan lo que les hicieron a ellos, pero que no me obliguen a hacer de una forma que no soy yo. Entonces ahí tenemos mucho que cuestionar cuando vemos con más claridad que todo lo que conozco de mí hasta ahora probablemente no soy yo, pero estoy tan convencido e identificado de que como es lo que conozco de mí, es lo que me tiene que servir siempre, mm, pues paso de noche, así como de repente pasamos por materias en la escuela que nos enteramos cómo las aprobamos, igual me pasa con el hecho de saber que yo vengo y nazco aquí para tener que actualizarme frecuentemente
y no quedarme con la versión caduca de lo que conozco de mí, identificándome con lo que he construido, porque muy probablemente viene de cosas que necesitaban ver de mí, de cosas que necesitaban ver que yo soy, pero tal vez yo no soy lo que ellos necesitaban. Y tal vez digo, seguramente nadie tiene por qué ser lo que el otro necesita que sea. Una cosa es lo que tenemos en la cabeza de lo que debería ser la vida y de lo que y cómo deberían ser los demás, y otra cosa es lo que tenemos enfrente y cómo lo vivimos. Entonces es sorprendente que a veces, teniendo tanta evidencia, nos apeguemos a cosas que tenemos establecidas en la cabeza como lo que tendría que ser. Cuando nos encontramos en esta versión conocida, que como decía ahora, no será que por muy conocida que sea esa gama de características de nosotros, tal vez no corresponde a lo que yo he tenido que terminar de desarrollar y permitir que emerja de mí, más auténtico. Y entonces nos enfrentamos precisamente a estas situaciones límite que mencionaba, porque estoy recapitulando, que pueden ser problemas de pareja, cuestiones de salud, cuestiones con el dinero, cuestiones con los amigos, con nuestro rol como hermanos, como hijos, como parejas, como padres, como profesionales, que sentimos que son mucho mayores a nosotros y que no nos alcanzan, y que entonces como que tambalean toda la forma que tenemos de desenvolvernos ante esas nuevas situaciones, y entramos en un miedo que generalmente por reflejo solo nos paraliza, nos hace huir o nos hace atacar y nos hace ser defensivos en nuestras relaciones. Pero que si empezamos a pensar y tomar en serio esta forma un poco más elegante, sana y plena del miedo que se podría presentar en nuestra vida como cautela y prudencia, que significa que yo avance en el proceso de transformación, a ver cómo salen de la sombra esas características que yo no había tomado en cuenta de mí y que ahora sí me hacen falta para lo que estoy enfrentando, para ser más yo y no eso que yo conocía y que daba por cierto que eso es lo que yo era, me van a permitir avanzar, porque decíamos que tener una imagen de ser prudente o una imagen de ser cauteloso no es precisamente quedarme callado, no avanzar o no hacer nada. Ser cauteloso con algo es saber cuándo puedo continuar avanzando y cuándo detenerme y cuándo bajar el ritmo y cuándo modular mi velocidad. El miedo es necesario porque si yo paso temerariamente por unas brasas al rojo vivo, evidentemente algún daño me voy a hacer. En ese sentido, la función, el miedo es algo funcional en mi vida, pero tal vez no para que, si yo tengo que pasar al otro lado, o pase corriendo o me detenga, pero sí para que encuentre formas de ser cauteloso con cómo encontrar espacios por donde atravesar en esa situación. Y entonces, cuando encuentro esa forma de miedo a manera de prudencia, me convierto totalmente, invierto la relación que tengo con el miedo. Y en vez de solo por sentirlo reaccionar de manera muy instintiva, empiezo a darle un tinte transpersonal a lo que siento. Cuando encuentro esa versión de miedo que no precisamente me perturba, que me resta funcionalidad y que me quita vida, sino que restaura la forma en la que yo me puedo mover dentro de las situaciones conflictivas, que restaura movimiento para que yo me dé cuenta que no es cuestión de hacerlo ni rápido o de detenerme, que no por miedo voltee y vea con quién o de quién me tengo que defender, porque la respuesta sería siempre atacar. Cuando yo puedo tomar en cuenta esta versión más madura y sabia del miedo, yo también me convierto en una persona más sabia y madura, gracias al miedo que estoy sintiendo. En este momento de mi vida, en donde la invitación es a dejar lo conocido de mí para entrar en un área en donde de las sombras emerjan características que siempre han formado parte de mi vida, pero no activa y ahora sí activa. Porque curiosamente eso que está en la sombra, que hemos dejado a un lado, por no haber sido validado, por no haber sido aprobado en algún momento de nuestra crianza, son
cualidades de nuestra personalidad que justo necesitamos para enfrentar la nueva etapa de mi vida que está por venir. Curiosamente, lo que hemos desdeñado es lo que más nos va a servir en este momento. Hay gente que está acostumbrada a pasar por la vida encima de toda la gente. Y todo está a mi servicio, y todo es para mí, y todo gira en torno a mí, y va dejando en la sombra esa prudencia, esa cautela, esa mirada hacia el otro, esa conciencia de que el otro existe, de que estamos en un péndulo y en un vaivén en la relación con el otro. Entonces, cuando llega una situación de su vida en donde claramente no le va a ser posible seguir pasando por encima de los demás, porque siempre hay alguien que pueda pasar encima de ti también, vemos que esa forma ya está caduca y que la tengo que actualizar. Y curiosamente lo que necesito es lo que yo dejé en la mochila de la sombra, esa capacidad de ver al otro, esa capacidad de tomarlo en cuenta. Porque tal vez en la crianza se fue fundando la base para que yo creyera que el mundo es mío, que me tiene que rendir pleitesías y que yo puedo con todo y con todos y contra todos, que a donde llego tengo que pisar cuellos para que vean quién manda. Entonces no siempre es para quien siente que no puede, sino también para quien siente que lo puede todo. Hay que irle modulando, esto es un ecualizador. Hay que saber cuándo y en dónde, para qué y con quién tenemos que irle bajando y subiendo y equilibrando ciertos aspectos de nuestra personalidad. Esta es la visión del miedo que da salir de lo conocido de mí mismo que quise compartir el día de hoy. Temas de actualización de la personalidad, una mirada nueva hacia el miedo a manera de prudencia y de cautela. Como si necesitamos hacer refresh en muchos aspectos de nuestro ser, porque a final de cuentas no llegamos para quedarnos como nos dijeron que nos convenía más ser, aunque te lo hayan dicho las personas que más amas en tu vida. Lo hicieron como sabían, pero la labor de todo ser humano es seguirse construyendo a pesar y a través y desde donde nos dejaron con la educación y la crianza que nos proporcionaron. Así que estás invitado a conocer más de este enfoque transpersonal, una manera holística de abordar la experiencia del ser humano, de saber cómo en él está contenido todo el potencial que cree que no tiene. Una manera holística donde sí hablamos del alma, sí hablamos del espíritu, donde no pretendemos sustituir, ni mucho menos desdeñar el trabajo clínico que afortunadamente existe de la psicología tradicional, porque de ahí se desprende cualquier otra visión que pueda ser alternativa o complementaria. Yo creo que independientemente de ser etiquetados bajo un trastorno, merecemos la oportunidad de reimaginar y de plantear lo que nos está sucediendo de una manera que también sea trascendental, de una manera que también nos invite a explorar las cosas desde otra forma. Mientras más te atiendas y mientras desde diferentes frentes abordes lo que estés viviendo en un momento donde sientes que no puedes mejor. Lo importante es hacer todo lo posible para que salgamos del mito de que cuando sentimos que no podemos, ahí se acabó la vida. Mientras el corazón siga latiendo y el aliento y el soplo se sienta y se escuche, quiere decir que todavía hay algo que tenemos que seguir haciendo aquí por y para nosotros. Solo eso nos va a hacer tener mejores experiencias y más plenas con nuestras relaciones de la piel hacia afuera. Espero que hayas disfrutado este episodio. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta transpersonal y puedes encontrarme en mi página web jaimelugo.com. Hago servicio de acompañamiento en momentos emocionales complejos, en línea a todo el mundo y presencial en la Ciudad de México, en Colonia Condesa. Transpersonal se transmite regularmente cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Me puedes encontrar en redes sociales como jaime.transpersonal y también puedes seguir los podcasts en Spotify, en vivo en YouTube, en Facebook, en Instagram, también en la plataforma de 8 y media, 8 con número y media con letra. Producción ejecutiva de Manuel Méndez. Y en los siguientes episodios estará por aquí también Norma Garrido,
que comparte este enfoque, presentando algún tema que desde luego les va a ser de utilidad y de mucho interés. Así que yo les veo en un siguiente episodio de Transpersonal. Que tengan muy buen día o noche.